Amén, Señor, le damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite estar en su presencia para traer a recordación su obra preciosa que Él hizo en su venida, ¿verdad? Hoy estamos y anunciábamos en nuestra celebración esto que hacemos todo el tiempo en memoria de celebrar su vida, su obra, su muerte, su resurrección, su ascensión. Porque es la obra preciosa que el Señor nos regala a través de sus evangelios. El Señor sea el que haga el depósito, el Señor sea el que transmita lo que Él quiere a través de esta recordar. No queremos añadir nada de lo nuestro, sino recordar lo que Él nos regaló a través de su ministerio en la tierra, ¿verdad? Veníamos hablando de la obra misericordiosa del Señor para que nosotros, a través de todos los dones que Él nos ha regalado, y en este tiempo precioso, pues, hacer memoria de los apóstoles, ¿verdad? Recordando cómo fue lograrle al Señor, cómo fue que Él hizo para regalarnos a nosotros ese don tan precioso que es el apostolado. El apostolado como tal, ¿verdad? Es una obra en la cual el Señor basa la edificación de la iglesia, ¿verdad? Es ese obrar precioso que el Señor nos legó, ¿verdad? En hombres que no tenían, si miramos aquí pudiera haber estado un apóstol, ¿verdad? En medio de nosotros, porque eran hombres sencillos, hombres con los cuales el Señor se relacionó en su tiempo, y Él les hizo un llamado, les convocó para que ellos pudieran desarrollar una obra preciosa que el Señor tenía en su corazón. Y esa obra preciosa no es otra cosa que el apostolado. Tenemos en Lucas 14, 25, y voy a hacer la lectura desde el 25 hasta el 33, para que tengamos en cuenta Lucas 14, 25 hasta el 33. Allí dice lo que cuesta seguir a Cristo. Y empezamos en el 25 diciendo: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando el Señor se encuentra en su ministerio, ¿verdad? Él viene avanzando en un ministerio donde Él empieza solo a laborar, empieza a trabajar, empieza solo Él ministrando la palabra allá en Galilea, ¿verdad?
Entonces, estando en ese proceso de administración de la palabra, él se encuentra ante situaciones en las cuales él va haciendo un proceso. Y durante ese proceso, él encuentra que cada vez las multitudes de personas que lo seguían eran muchas, ¿verdad? Empieza a hacer los milagros y esos milagros empiezan a atraer a multitudes de gente y esas multitudes de gentes necesitan ser ministradas, necesitan ser dirigidas. El Señor hace unas obras que implican que esas gentes vayan aceptando las realidades que Él les presenta. Entonces, Él necesita que su labor, su obra, sea asentada sobre unas bases que permitan que esa obra sea permanente en el tiempo. Y cuando esa obra se requiere la permanencia en el tiempo, entonces dice, yo voy a hacer unos discípulos. Y empieza a seleccionar unas personas. Cuando uno empieza a darse cuenta de esa obra, entonces el Señor tiene una exigencia para esas personas. Oigan, si cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces Él empieza a hacer un llamado. Y en ese llamado, entonces, el discipulado es una parte importante. Y para discipular, Él necesita que haya unas personas que permanentemente estén con Él en un círculo más reducido. Hay un círculo más amplio de personas y entonces hace un llamado a 70 personas. Y esas 70 personas las empieza a enviar. Las empieza a enviar para que vayan a hacer una obra de expansión del conocimiento de la obra del Señor. Pero hay unas personas que son de un círculo más íntimo para Él. Y a esas personas a Él los empieza a llamar discípulos. Discípulos son entonces aquellos que Él llama para un conocimiento mejor de la obra del Señor. Dice en Efesios 4:16. En Efesios 4:16 dice que allí hay unas personas acabamos de hacer el reconocimiento no hace mucho, Efesios, la carta del apóstol 4:16, entonces empieza ya a hacer un llamado. Dice, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir identificando y para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. En el 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó. A fin de perfeccionar entonces la obra del apostolado, junto con los demás miembros de la iglesia. Apóstoles, en primer lugar apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué los seleccionó? ¿Para qué los eligió? Miren que no es una obra de disposición, es una obra de una elección que hace el Señor. En este primer momento, ¿verdad? Es una obra de elección que hace el Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Dice entonces,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, Él está en su ministerio aquí en la tierra. Entonces el Señor viene a revelarnos las cosas que Él quiere darnos a conocer. Y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y reconocer el reino de los cielos tiene un desarrollo posterior. Cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, en su ministerio nos dice que Él viene a revelarnos el misterio que estaba oculto desde los tiempos antiguos. Entonces, la obra del apostolado es una obra de revelación. Es una obra de ir llevando el conocimiento de Cristo, ¿verdad?, a todas las personas que el Señor ya había anunciado desde antes. Entonces, hay un ministerio que se desarrolla con los apóstoles y en la primera parte, ¿verdad?, del desarrollo del Nuevo Testamento, y hay un ministerio que se desarrolla con Pablo, que es el apóstol, ¿verdad?, del Espíritu Santo prácticamente. Hay una obra revelacional, que si no es por el Espíritu Santo, ninguna persona pudiera haber llevado a cabo. Y nosotros no estaríamos en la condición de beneficiarios de esa obra, ¿cierto? Porque 2000 años después, la obra esta primera se nos ha traído a nosotros con una revelación continua, ¿verdad?, de hombres preciosos que se dispusieron para desarrollar esa obra. Entonces, en primer lugar, pues nos encontramos con los apóstoles del Cordero, los 12, incluido Judas Iscariote, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un reconocimiento de esto que el Señor nos regala como una obra preciosa a fin de perfeccionar a los santos. Entonces se hace una elección, y por medio de esa elección, fíjese usted, ninguno llegó corriendo a decir, Señor, yo quiero ser tu apóstol, sino que Él fue ubicando unas personas, ¿verdad?, según la revelación previa que Él tenía del Espíritu Santo. Él, como el Hijo de Dios, tenía esa revelación en su corazón. ¿Sí? Tenemos entonces estos 12 apóstoles. Estoy teniendo un poco de problema para leer porque se me perdieron las gafas que tenía y las mandé a hacer y me están maltratando mucho los ojos y se me quedaron además. Entonces, tenemos estos primeros 12 apóstoles, ¿verdad? El Señor hace un llamamiento y dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar. El Señor tenía esos episodios donde Él necesitaba tener esa comunión preciosa con su Padre. Y entonces Él iba a un lugar solo, alto, ¿verdad? Y allí Él tenía esa comunión, esa revelación. Estuvo en el desierto 40 días orando. Ese es un trabajo del Señor, orar. Y allí estaría orando por nosotros. Oiga, 2000 años después, el poder de la oración de nuestro Señor en el desierto se siente en el día de hoy. Amén. El poder de la oración. No podemos dejar de estar delante del Señor en su presencia y darle gracias. Y en la intimidad, pero también en la comunión de los hermanos. Tener esto como algo precioso que el Señor en verdad ha establecido en medio de la comunión. Para que podamos tener esa comunión y podamos decirle, Señor, heme aquí. Úsame, Señor. Entonces, así como el Señor, ¿verdad?, nosotros también tenemos esa obligación de orar. En Lucas 6, 12, 17 encontramos este llamamiento que hace el Señor. Dice desde el 12, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Toda la noche en oración a Dios. Luego, ¿Él no es Dios? Claro que Él es Dios. Pero si está diciéndonos Dios, entonces nosotros tenemos que reconocer que estaba la Trinidad en pleno, reunidas en esa oración. Entonces, Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. Y aquí nos dice que estaban
en comunión con Dios y le estaba pidiendo, estaba orando con él. Al llegar la mañana, entonces pasa toda la noche en oración, ¿verdad? Rendido delante del Padre, y al llegar la mañana ya hace un llamamiento de las personas que él ya había conocido previamente. Llamó y escogió a 12 de ellos. Entonces había una gran cantidad de discípulos que lo seguían a él, ¿verdad? Él empieza a hacer su ministerio, pero ese ministerio empieza de una manera sencilla y se va cada vez intrincando más, aparecen los enemigos y empiezan los cuestionamientos y empiezan a hacerle querer caer en tentación, querer contradecirlo, ¿verdad? Pero él entonces, en el desarrollo de ese ministerio, entonces él decide y hace este llamamiento y llamó a sus discípulos, dice, y escogió. O sea, había una gran cantidad de discípulos, pero de entre ellos escogió a 12. Y estos a los que nombró apóstoles. Entonces el término apóstol como tal es el término embajador o enviado, ¿verdad? Y en la palabra griega que aparece aquí hay una palabra griega que dice matetes, es la que utiliza para decir discípulos, ¿verdad? Aquellos que son enseñados por él, que son llevados a una condición aún más allá de lo que de los que estaban en el entorno de él. Y nombró apóstoles. Entonces, en el primer término que aparece aquí dice que nombró a Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés. Tenemos que hacer el reconocimiento de estas personas por su nombre y decir, oiga, Pedro, ¿quién era Pedro? A Pedro, allá en Mateo, Pedro aquí empieza como Mateo 4:17. Mateo. Es acerca de la revelación del Cristo y quién es el sí, la confesión de Pedro. Este Pedro que el Señor llama aquí es fundamental en el desarrollo de la iglesia. Dice en la confesión de Pedro, Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Entonces sabemos acá que es Simón, ¿verdad? Y a quien llamó Pedro. Y aquí otra vez refrenda esto. Cuando Pedro interviene en alguna situación de mucha importancia, el Señor lo llama Simón Pedro. Lo llama Simón Pedro haciendo, porque aquí al inicio de su llamamiento, cuando dice llamó a Simón, ¿verdad? Él le cambió el nombre y le puso Pedro. Ya desde este primer inicio. Entonces Pedro empieza a tener esa significancia de ser algo esencial, de ser algo que en el corazón del Señor ya él reconocía, ya él tenía pues en su presencia el comportamiento de Pedro. Aparentemente uno puede decir que Simón es una persona que es impetuosa, que es sencillo en su manera de ser, que no es un gran orador, porque allá en Pentecostés luego encontramos a un Pedro que ya ha cambiado, porque su naturaleza el Señor la ha cambiado para poder hacer esa obra maravillosa que quiere. Entonces, este Pedro es el mismo Pedro, ¿verdad?, que reconoce al Señor Jesucristo, pero es también el mismo Pedro que cuando el Señor es apresado, él saca la espada y va y corta al sirviente de aquel que estaba allá en el templo y le corta la oreja. Es el mismo Pedro, es el mismo que niega al Señor.
después que él ha dicho que él lo seguirá, que él defenderá, que él morirá con él, es el mismo Pedro que niega al Señor, ¿verdad? Entonces, estos apóstoles, personas normales, no son sacerdotes, no son escribas, no son personas que tengan una significancia especial. Esos son los apóstoles que nos dice Iquian: yo te elijo, Iquian, tú eres mi apóstol. Obra preciosa que hace el Señor, ¿verdad? Tú eres joven, no, pero Señor, es que yo soy muy joven, yo apenas estoy empezando a vivir, ¿cómo me van a poner en estas circunstancias? Tú eres ese Pedro, Iquian. Tú puedes ser impetuoso, tú puedes ser aguerrido como lo es tu papá. Tu papá sale y le predica a todo el mundo y uno contemora y yo soy cristiano, y apenas a duras penas dice yo soy cristiano, ¿verdad? Pero ahí tiene un testimonio en tu papá, que él es una persona que se expresa, que es amplio, que quiere transmitir el amor del Señor. Esa es la persona que aquí se puede llamar como Simón, a quien llamó Pedro, ¿verdad? El Señor le cambió su vida, porque Pedro, cuando estaba allá en la barca pescando solo, oiga, tengo una deuda muy grande, tengo que pescar, hay una de Chosen, los elegidos, hay una escena preciosa donde está precisamente el Señor predicando y allí entonces están ellos pescando y no nada que consiguen. Toda la noche tire la atarraya y saque la atarraya y no hay peces. Y Pedro necesitando pues llevar comida a su casa. Seguramente, como lo muestran allí, pagar algunas deudas que él tenía, que lo tenían bastante desesperado, ¿verdad? Entonces, Pedro es ese Pedro. Ese es el cual el Señor hace el llamamiento y lo llama para hacerlo su discípulo, para darle a conocer la obra preciosa que el Señor está haciendo en medio de nosotros, ¿verdad? Entonces el Señor se encarna y empieza esa obra preciosa para nosotros, la obra de la salvación, y escoge a personas que se llaman Pedro, ¿verdad? Y él le dice Simón, que se llama Pedro, y a su hermano Andrés. Tenemos a esas dos personas, ¿verdad? Una preocupada por llevar el alimento y el otro preocupado, porque Andrés estaba preocupado por la llegada del Mesías. Y él se reunía, Andrés andaba con personas en las cuales se estaba indagando, ¿verdad? ¿Cuándo es el tiempo del Mesías? Y entonces Andrés andaba con esa preocupación y conoce a Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Por qué estaba Andrés al lado de Juan el Bautista? Porque él tenía esa esperanza de que Juan el Bautista fuese el Mesías. Pero cuando Juan le dice a Andrés, oiga, el Mesías no soy yo, el Mesías es Jesús, entonces Andrés ya tenía ese conocimiento de que el Mesías ya había llegado, y entonces él se afana por conocer quién es ese Mesías, y entonces conoce a Jesús, y él quiere comunicarle a su hermano. Entonces, hermano Daniel, mira, llegó el Mesías, ya está aquí, se llama Jesús, y él quiere llevar esa buena nueva. Andrés es una persona de la que no se dice mucho en el Evangelio, pero sí se dice cuál es el corazón de Andrés. El corazón de Andrés anhelaba la llegada del Mesías, como el Señor nos pide a nosotros hoy en día, que anhelemos su segunda venida. Amén. Y que andemos como Andrés. Fíjense que no nos dice mucho de Andrés, pero sí nos dice lo esencial que quiere el Señor colocar en nuestro corazón. Andemos como Andrés, indagando acerca de esta preciosa segunda venida, con la que el Señor quiere llevarnos a su reino celestial, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos. ¿Quiénes son? Pues nada así pues que digamos, oigan, superstar, ¿verdad? No, ellos son personas preciosas, pero para el Señor, para su reino, porque recordemos que estos 12, después allá en la Jerusalén celestial, su nombre estará ya inscrito, ¿verdad? Y yo no sé si estaré siquiera de sirviente allá, pero yo quisiera estar de sirviente allá. Sí, pero ellos ya tienen asegurado un reconocimiento espiritual allá en la Jerusalén espiritual, celestial. Ellos, sus nombres estarán inscritos con piedras preciosas allá.
Entonces tenemos a Simón, a quien el Señor llamó Pedro. Simón es una persona que está preocupada por su alimento diario, porque tiene familia. De los únicos apóstoles que se dice que tenga familia, es de Simón. Finalmente nos dice que tienen una hija, ¿verdad? Que su esposa enfermó. Entonces, Simón Pedro, ¿verdad? Como cada uno de nosotros tendrá que llevar su alimento, pero el Señor ya le tenía una provisión a él bien especial, ¿verdad? Porque él se hace pescadores de hombres. Entonces, dice que está Santiago. Y de Santiago, pues, mayormente no nos dice más nada, ¿verdad? Sino que le decían también Jacobo. Pero Jacobo, ¿verdad? Fue inmolado, fue el primero de los apóstoles que tuvo que tomar la cruz del Señor. Y él fue inmolado, ¿verdad? Él fue sacrificado. Entonces allá en Hechos nos dice cómo fue ese sacrificio que tuvo que vivir Jacobo. Está Juan, que fue el último, era el más joven y fue el último en morir. De Juan nos dice que recibe las revelaciones, el Apocalipsis. Y entonces a Juan se le manifiesta lo que habría de venir, ¿verdad? Ellos estaban viviendo la vida del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo a Juan le dice, mira, aquí para ti tengo una obra preciosa. Y entonces le hace las revelaciones, el Apocalipsis, y le muestra lo que ha de venir. Lo que es, Juan lo vivió y lo manifestó. Este es el verbo de vida, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Y entonces en el Apocalipsis Él nos muestra cómo se desarrolla ese proceso de las revelaciones. Entonces, seguimos con Felipe. ¿Qué nos cuentan de Felipe? Entonces está el Señor allá está ya el Señor reunido con una gran multitud. Y entonces el Señor dice, vamos a alimentar a esas personas. Y entonces a Felipe lo que se le ocurre decir es, Señor, ¿cuántos denarios vamos a necesitar para alimentar a toda esta cantidad de gente? Entonces a Felipe lo podemos ver como una persona que en la práctica de la vida necesita, oiga, Señor, oiga, uno piensa que la gente de antes no pues vivía de alegría, ¿verdad? Entonces salían al desierto y cogían un panal y por allá cogían un pescado en cualquier parte, ¿sí? Y con eso se alimentaban. Pero aquí ya Felipe nos introduce en la realidad de lo que es la sociedad de esa época. Oiga, se necesitan los denarios para poder vivir, para poder alimentar. Felipe presenta la realidad. El Señor presenta la realidad espiritual. Yo los alimento. Gracias. Yo les doy. ¿Y qué tuvieron que pagar? Eso somos nosotros. Recibimos el alimento espiritual del Señor y no tenemos que dar nada a cambio. El Señor nos dice y nos redarguye a nosotros mismos, ¿verdad? Está Felipe diciendo, ¿cuántos denarios necesitamos para alimentarla? Y el Señor provee y nos muestra cómo habrá de ser. Aquí en el Evangelio nos muestra cómo habrá de ser para nosotros, ¿verdad? Lo que el Señor nos provee, gratis, de toda gratis, ¿verdad? Entonces, ese es Felipe. Nos encontramos con Bartolomé. En otras listas a Bartolomé se le dice Natanael. De Felipe y Natanael nos dice la palabra que andaban juntos. Aparentemente pues ellos se llevaban bien, ¿verdad? Entonces tenían como ese relacionamiento. Ahí apóstoles de lo que las palabras no nos dicen absolutamente nada. El nombre, ¿verdad? Y la obra preciosa que ellos hicieron. De los apóstoles se dice que son la base de la iglesia. De que si sus nombres van a estar allá en la Jerusalén celestial, es porque ellos hicieron la obra que se les encomendó. Y que no es necesario andar publicando la obra para estar allá en la Jerusalén celestial. Fíjese lo importante que es estos personajes de los cuales no se dice nada. Solo se dice que sus nombres van a estar
en la Jerusalén celestial. Entonces, no nos afanemos porque nuestro nombre aparezca publicado en todos los periódicos y las revistas, ¿verdad? Como un pastor, pues, que necesitaba cambiar el avión de 50 millones por uno de 100 millones para poder llevar el Evangelio, ¿verdad? No seamos nosotros ellos, sino que nosotros hagamos nuestra obra, como todos estos que no dicen nada de la palabra, pero sí dicen mucho cuando dicen sus nombres estarán allá en la Jerusalén celestial. Una oración por un hermano que esté pasando una necesidad y el hermano la reciba en su corazón. Una persona que no sea un hermano, que reciba una oración de parte suya. Hoy conocí a una persona que está en situaciones de dificultad y esa persona, el Señor me puso en mi corazón poder estar orando por ella. Usted no sabe si esa persona fue la que no se suicidó, ¿verdad? La que no mató, la que no. Usted no sabe, pero el Señor sí sabe que usted está haciendo la obra que quiere. El Señor duró 10 horas y duró 40 días en el desierto, orando por esta realidad que hoy tenemos delante de nosotros. La localidad de Sudán, ¿verdad? Esa es la obra preciosa que el Señor nos está regalando cuando nos muestra esas cosas así sencillas, pero que tienen una profundidad que tenemos que ver más. Entonces, aquí está. Miren la confesión de Pedro sobre esa confesión de Pedro, ¿verdad? De que el Señor Jesucristo es la piedra principal del ángulo. Esa confesión de Pedro nos permite hoy redarguir al mundo de que no es el Vaticano sobre la roca que se está edificando la iglesia, sino que somos nosotros edificados en Cristo Jesús los que vamos a edificar la iglesia. La obra preciosa que hace el Señor y nos lo revela el Señor. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades en 2000 años no han podido prevalecer sobre la iglesia. ¿Verdad? Entonces, es una obra que hace el Señor. Cuando deciden nombrar a 12 personas, que son personas comunes y corrientes, no digamos mentiras. Pedro es un pescador. Andrés es un pescador. Santiago eran personas que incluso vivían ahí en esa zona de Galilea. Y ellos tenían, ¿verdad? De pronto hasta se conocían, de pronto eran familia. Eran estos muchachos que andaban por allí, ¿verdad? Y que el Señor los vio. De esos, el Señor tuvo conocimiento de ellos y el Señor los llamó. De Mateo, ¿qué dice el Señor de Mateo? Pues Mateo, uno puede pensar que si era un publicano, que si era un cobrador de impuestos, a Mateo pudiera gustarle mucho la buena vida, porque él era la servidumbre del gobierno, no de los romanos, sino del gobierno de Roma, ¿verdad? Porque a través de Mateo se cobraban los impuestos. Y los impuestos no se le cobraban a los romanos, los impuestos se le cobraban a los judíos. En tierra de judíos, Mateo le cobraba a su pueblo los impuestos que eran para Roma. Y a veces esos impuestos implicaban una impiedad impresionante. No tengo más que comer, no me importa. Tú me tienes que pagar mi impuesto. El trigo, el pan, lo que tú tienes sobre la mesa para tus hijos, venga para acá y lo cobro como impuesto. Y si no me puedes pagar los impuestos, incluso tomo tus hijos como esclavos para servidumbre. Ese es Mateo. Y aquí aparece otro señor que es Simón, el que llamaban el celote. Miren la compañera que andaba haciendo, ¿verdad? ¿Quién es un celote?
en tiempos del Imperio Romano, allá en Palestina. Los celotes eran el partido enemigo, bueno, la FARC, para que ya que tenemos la FARC y el ELN, y también tenemos los rastrojos, ¿verdad? Entonces, pues más bien eran como la FARC, ¿verdad? O como el ELN, en guerra contra el Estado. El ELN Israel. El ELN es un grupo que ahora está en conversaciones, dicen ellos que están en conversaciones. Terrible circunstancia en la que vive el país en ese gobierno del señor Petro. Resulta que el ELN está aquí en Colombia, pero también está en Venezuela. En Venezuela el ELN es la culata del gobierno de Venezuela. ¿Qué es la culata? Pues allá está el fusil y aquí está la culata, donde se apoya el gobierno de Venezuela, ¿verdad? Ellos hacen esa labor para el gobierno, para el Estado de Venezuela. Entonces el gobierno de Petro quiere hacer la paz con ellos, pero ellos quieren compromisos allá y quieren hacer compromisos aquí. Entonces es una torta partida, ¿verdad? El ELN. Sí. ¿Cómo hace para tener compromisos aquí y allá? Si allá los quieren utilizar para una cosa y aquí el gobierno de Petro quiere hacer otra cosa. Pues sí, ¿verdad? Pero son las circunstancias de la vida política. Estos celotes participaban de esas circunstancias de la vida política allá en Roma, allá en Galilea, ¿verdad? Donde estaba el Imperio Romano, extendido por todo el mundo prácticamente. Entonces allá llegaban los celotes y se enfrentaban al Imperio Romano. Pues ¿cómo lo hacían? Pues básicamente el imperio tiene sus soldados y entonces los celotes atacan a los soldados y matan a los soldados y los soldados matan a los celotes, y como igualito aquí, ¿verdad? Cuando se enfrenta el ejército con los subversivos, con los delincuentes, ¿qué es lo que queda en medio? La población civil. Así es. No es tan diferente a como somos hoy en día, ¿verdad? Entonces, el celote, sentado en la mesa con Mateo, el publicano, el que era la mano del gobierno de Roma, allá quitándole la provisión a la población. ¿Cierto? Entonces, el Señor hace una obra en la vida de ellos y los transforma. Si aquí está sentado el subversivo y aquí está sentado el cobrador de impuestos, el Señor hace la obra de la unión, de la común unión de ellos. Y en espíritu, ellos entonces, al recibir la salvación de parte de nuestro Señor, que allí no hubo bautismo, no nos muestran que haya habido un bautizo, pues. El bautizo espiritual, la presencia del Señor, ¿verdad? Le quita, los pone a ellos en la cantera, sí, son un grupo y están en la cantera, y como grupo, ¿verdad? Ellos se relacionan como personas que son personas. No podemos dejar de ver ese aspecto de la obra del Señor en ellos. Son personas. San Pablo, San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan, todos son santos, pero la santidad de ellos no es la santidad que nos muestra el altar allá, ¿verdad? De esas figuras allá. El altar de ellos es el altar que le regala el Señor, porque ellos son personas preciosas para el Señor, ¿verdad? Y les ha regalado la santidad. Ya en Levítico ya teníamos la santidad. ¿Para qué nos afanamos de la santidad? Pero sí tenemos que afanarnos de la obra preciosa que hace el Señor en cada uno de nosotros. Santo soy porque yo soy santo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la santidad y tenemos la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se está haciendo la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestros momentos? Pues el Señor dice, ¿verdad? Os dejo este gran consolador para que sea redargüello de justicia, juicio y pecado. Entonces, ¿por qué estos señores que son comunes y corrientes en su época, ¿verdad? Preocupados con sus afanes de la vida, teniendo sus hogares, teniendo su familia? Dice hijo de Zebedeo, dice que tiene un padre, que tiene un negocio, que el negocio es salir a pescar y él le deja tirado el negocio. ¿Cuál es la obra preciosa del Señor? ¿Cuál es la obra preciosa del Señor? Entonces, ahí el Señor
Así como tiene un publicano, tiene a un Mateo, así como tiene un celote, tiene un Simón, ¿verdad? También tiene a uno que tiene un papá, que le estaba dejando el negocio ya para que irse, para poderse pensionar. Todos queremos pensionar. Y llega el hijo y le dice, no, toma tu pensión, y yo no voy a hacer más obra para el mundo, sino que voy a hacer la obra del Señor. ¿Verdad? Así es. Simón el que llamaban el celote, ¿verdad? Entonces, Judas, hijo de Santiago. De Judas, hijo de Santiago, no nos dice mayor cosa. Y Judas Iscariote. ¿Qué nos dice la palabra de Judas Iscariote? Fue al templo en rebeldía contra el Señor, porque el Señor, ¿verdad?, ya había derramado aquel precioso perfume que costaba ¿cuántos meses de salarios? Y entonces él se rebela contra el Señor, y esa rebelión de Judas Iscariote es lo que hace que él se convierta, porque él no era, dice la palabra, dice que llegó a ser el traidor. O sea, Judas no era traidor hasta que llegó a ser el traidor, hasta que fue allá y vendió al Señor por las 30 monedas de plata. Entonces tenemos a Judas, y de Judas nos dice esa información. Pero el Señor no estuvo orando 10 horas allá en el monte alto, no estuvo la Trinidad completa orando, y el Señor no baja de allá y nombra a los 12. Hay un preconocimiento del Señor de la obra de Judas, y esa obra se tenía que cumplir. Entonces, nosotros lo que no tenemos es que, ¿verdad?, hacernos apóstoles de la obra del Señor, renunciar a la obra que el Señor está haciendo en nosotros, de nuestra salvación, para no ser igual que ese Judas, porque ese es el judaísmo, ese es ser el Judas, dejarnos apartar por la obra del enemigo de la obra del Señor, de creerle al Señor, de incrementar nuestra fe, de pedirle a Él que sea obrando en nuestras vidas para que nosotros seamos a la estatura del varón perfecto. No podemos dejar que la obra del Señor se haga, ¿verdad? ¿Cierto, Gus? No podemos dejar que la obra del Señor se haga en nuestras vidas. La obra del Señor es lo que queremos que Él haga, ¿verdad? No la obra de nosotros como personas. Oiga, es que yo voy a hacer las buenas obras. No, las buenas obras del Señor ya no las tenía preparadas de antemano para que nosotros las hiciéramos. Que le creamos a Él, que Él es el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Que muerto en la cruz, Él descendió a los infiernos y allá predicó, y luego ascendió porque la muerte no tenía poder sobre Él. Amén. La obra de fe. ¿Por qué lo creemos? Porque el Señor Jesús en su palabra nos lo manifiesta, ¿verdad? Y nos lo dice. Y esa obra preciosa es la obra que nosotros aprovechamos y utilizamos en el día de hoy. Mire que parte de estos tres apóstoles, dice, el Señor Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y les llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 3 seres humanos estuvieron delante de la presencia de la gloria del Señor, ¿verdad? Cuando Moisés bajaba del monte con la cara encendida, ¿verdad? Porque había estado delante de la presencia de la gloria del Señor. Ahora aquí nos dice, mire, estos 3 seres humanos, anodinos, sin nada en especial, al cual el Señor Jesús le hizo un llamamiento. Ellos no estaban allá echando espada y echando discursos, y estaban allá en la academia formándose como grandes formadores, ¿verdad? Tenemos el conocimiento de un apóstol que sí lo hizo, que fue Pablo. Pero Pablo, todo eso, dice, lo hago basura delante del Señor. Todo lo que él era, lo hizo nada, ¿verdad? Hebreos de hebreos, circuncidado los 8 días. Todo eso de Pablo, ¿verdad? Pablo lo hace nada.
ante la gloria del Señor, porque Pablo también recibe esa visión, la visión del cielo, con una luz maravillosa que se le muestra, ¿verdad? Y él cae de rodillas también. Entonces, la obra preciosa del Señor en cada uno de sus apóstoles para mostrarnos, porque Pablo tiene una misión diferente. El encargo de Pablo es ser el apóstol a los gentiles. Ese es el encargo de Pablo. Apóstol a los gentiles. Y Pedro nos dice allá que ellos lo reciben como un hermano prácticamente, lo reciben como un igual, ¿verdad? Un par inter pares. Par inter pares, igual entre iguales, los apóstoles, ¿verdad? Matías, que es después llamado para el apostolado, porque Matías, cuando Judas el Iscariote se suicida, ¿verdad? Se lanza al peñasco. Entonces Matías es llamado para el apostolado. Y a Matías no se le dice Matías el menor. A Matías se le dice Matías fue llamado para el apostolado. Y él es uno de los 12 del coro. Después que Judas traiciona al Señor. Y así mismo se dice de Pablo. Igual entre iguales. Nos damos trato, nos damos la mano, la diestra en señal de compañerismo. Y entonces él va para allá y yo voy para acá. Pero es una obra completa del Señor. Entonces cuando Pablo se encuentra allá con los de Iconio, ¿verdad? El Señor Jesús está haciendo una obra con Pablo. Esos son los apóstoles del Señor. Los apóstoles del Señor, entonces, hacen la obra que el Señor quiere que se haga. Dice, cuando sigue allá el 17, en Lucas 6, 17, luego bajó con ellos y se detuvo en un llano, una planicie geográfica. Y dice, había allí una gran multitud de sus discípulos. Entonces no solamente eran los 12 discípulos, sino que era una gran multitud de discípulos. Uno puede imaginarse, ¿verdad? Y dice, oiga, cuando Jerusalén cae, ¿quiénes vivían en Jerusalén? Cuando Jerusalén es aplastada, borrada del mapa, ¿quiénes vivían en Jerusalén? De esos, muchos seguramente vivían en Jerusalén. Esa gran cantidad de discípulos. Por eso, a veces, uno tiene que ver la intención espiritual cuando coloca en los judíos la rebeldía contra Roma y llega a Roma y aplasta Jerusalén. Una situación política que genera una situación espiritual para el crecimiento de la iglesia. ¿Qué pasa cuando Roma aplasta Jerusalén? Se mueren de hambre, se comen a los hijos, se comen las ratas, son aplastados finalmente y se genera la diáspora. ¿Qué pasa cuando se genera la diáspora? Todo ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo se esparce por todo el mundo. El crecimiento geométrico de la iglesia en los primeros tiempos, ¿verdad? El crecimiento aritmético no es de 1 más 1 más 1, no. 1, 3, 6, 9, 12, 15. El crecimiento de la iglesia es exponencial. ¿Por qué? Porque ya los judíos no tienen a Jerusalén como su centro de atracción. Jerusalén era un centro de atracción que el Señor definitivamente toca quitar. ¿Para qué? Para que el conocimiento de la obra del Señor, habiendo tantos discípulos, una multitud de discípulos había allí, se fuera a la diáspora y fuera a llevar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por todo lo que era el mundo conocido. No sé si la mitología o no, pero a Santiago se le atribuye el ir a lo que se llamaba en el Imperio Romano, Hispania, ¿verdad? Entonces allá hay todos unos mitos ahí, pues yo no los reconozco, pero dice que Santiago hizo una obra allí en España, ¿verdad? Otros fueron para África. Dicen que el Evangelio llegó hasta la India. Yo antes de ayer hablaba con Daniel y con Laura y decía yo, oiga, uno no conoce la obra del Señor.
pero tampoco conoce la obra del enemigo. Uno a veces se pone a mirar con todo este tema de las guerras y todo eso, y uno dice, oiga, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Pero hay un mundo que es diferente al mundo que uno tiene en su mente. Uno ve el imperio turco otomano, ¿verdad? Se expandió por toda la parte del Cáucaso. Se expandió el imperio árabe, los árabes, además de impartir con el Islam. Ellos no conquistaron físicamente toda esa parte territorial, pero el Islam sí hizo una conquista allí. Allí había cristianos y llegó el Islam y los acabó en toda la obra esa del Cáucaso. Entonces están Afganistán, Pakistán, Turquistán, Turkmenistán, todo lo que termina en tan era el antiguo imperio. Uzbekistán, aliados ahí con Rusia. Todo eso era el antiguo imperio otomano, ¿verdad? Que en parte era la herencia del imperio romano de Occidente, ¿verdad? Que se dividió, allá en Bizancio y aquí Roma. Entonces uno no sabe incluso, oiga, si yo no sé qué es lo que está pasando en el mundo, ¿yo cómo voy a orar por lo que está pasando en el mundo? Entonces, hay una obra que está haciendo el Islam en medio de todos esos países que uno no reconoce y uno no sabe cómo orar por eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconocer que todo eso, incluido por allá Indonesia, incluidos los países africanos, entonces en Yemen todos son musulmanes, en Marruecos son musulmanes, en el Sahara son musulmanes, y además de eso, todo eso son como unos 3.000 millones de personas que son musulmanes, además de la India. Y en China, los uigures son musulmanes, ¿verdad? Y si allí hay una obra espiritual del Islam, y si yo no conozco, si yo no sé, si nadie me dice, oiga, mire lo que está pasando. Todo eso, si nosotros sumamos los cristianos, incluido todo tipo de cristianos, no llegamos a ser 1.500. Pero ellos son como 3.000, 4.000 millones de personas. Y ve uno la obra que está haciendo el Islam. Entonces, ¿dónde? Oiga, el otro día el alcalde de Londres, musulmán. Y el ministro de Francia es musulmán. Y allá en Austria, musulmanes, los concejales. Entonces el Señor también quiere que nosotros seamos, ¿verdad? En parte, seamos como esos anunciadores, ¿verdad? Como estos señores que recibieron la fe, que nos la han transmitido a nosotros. La fe no podemos ocultarla y tenemos entonces que ser proactivos. Y ser proactivo también es ser proactivo en la oración. Entonces no olvidemos que tenemos una reunión de oración en la cual nosotros nos reunimos para orar. Pero tenemos que saber y conocer las realidades del mundo en el cual vivimos para poder orar por esas realidades que están ahí. Y que espiritualmente hay una guerra que está ahí, ¿verdad? Estos señores apóstoles libraron una guerra porque ellos estaban muertos siguiendo a Cristo, ¿verdad? La vida de los demás era la vida de los escribas, la vida de los sacerdotes en el templo. Ese era el mundo que tenía el reconocimiento. Ellos, seguidores de Cristo, estaban muertos por ser seguidores de Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que hacernos seguidores de Cristo y vamos a sufrir la consecuencia de ser seguidores de Cristo. Y entonces estamos ante una realidad espiritual, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir espiritualmente como estos señores vivieron espiritualmente. Me llamó haciendo la indagación acerca del nombre de Judas. Oiga, ¿quién era Judas? Entonces me dice, espiritualmente me dice, Judas era un adorador. Pero ¿a quién adoraba Judas? Entonces, cuando Judas reacciona de esa manera, entonces uno puede decir, oiga, Judas era un adorador de Mamón, del dinero, de la riqueza. Y entonces eso es lo que contraría, pues, pareciera ser, ¿verdad? Pudiera uno interpretar eso. Pero de Judas se dice que su nombre es adorador. ¿Cierto? O Yahvé alabado, dice también, otra definición. Yahvé alabado. También dice otras cosas por ahí del Iscariote, como Iscariote. Entonces,
La sica era un pequeño puñal y dice que sica viene del nombre de Iscariote. Entonces estamos ante estos señores, los 12 apóstoles. Y dice en Efesios 4, 11 y 16, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, siendo edificados, todos podamos llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Obra preciosa que hace el Señor. De estos apóstoles, el Señor nos manifiesta un concepto en el cual dice en Lucas 24, 25. Lucas 24, 25, para hacer la lectura de ese texto. Pues el Señor los conocía muy bien. ¿Qué dice Lucas 24? Que yo los conozco muy bien a ustedes, yo sé quiénes son ustedes no me vienen a engañar a mí, ¿verdad? Pues leamos lo que dice Lucas 24. ¿De quién? De los señores apóstoles que el Señor ha... ¿Por qué? Porque entre ellos se presentaba alguna pequeña discusión por allá de quién será el mayor. Pues el Señor ya los conocía y dice en Lucas 24, 25. En el 25 le dice, bueno, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Oigan, estos señores que andan con el Señor Jesucristo durante 3 años, el Señor empieza su ministerio solo y después él va agregando a las personas. Más o menos, el Señor tiene un ministerio de 3 años, pero los apóstoles hacen el curso intensivo de discípulos con el Señor durante más o menos 18 meses, ¿verdad? Pero, fíjense ustedes, aquí al final, la resurrección, ya ha ocurrido la resurrección, y ellos todavía siguen siendo lentos, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y qué es lo que han dicho los profetas? Que el Señor iba a resucitar, ¿verdad? Se encuentran ante la resurrección del Señor y ellos todavía siguen con su insensatez, ¿verdad? Entonces el Señor tiene que hacer después de su resurrección otra obra para que ellos puedan reaccionar. Se encuentra Pedro allá con la crucifixión del Señor Jesucristo. Y entonces Pedro se anula, ¿verdad? Y él no reacciona. Y entonces el Señor aquí le tiene que decir, ¿no? Dejen de ser tardos, dejen de ser, ¿verdad? De corazón insensatos. Y créanle a lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Entonces, el Señor tiene otra vez que volverles a enseñar, seguramente lo que ya les había enseñado anteriormente, ¿verdad? Y así tiene que hacer el Señor con nosotros. Y entonces tenemos que recibir una palabra que nos alerte, porque a veces incluso leemos la palabra y a veces la palabra no lo permea a uno, y entonces, oye, esto parecía que yo no lo hubiera leído. Así es. El Señor
y sus apóstoles. Dice el Señor, son tardos y son insensatos. Son personas que fueron seleccionados y fueron llamados personalmente por Jesús. En Juan 14, 1:4, 1:47. Entonces dice Juan. Uno 1:47, Juan. Eso lo dice de Natanael, ¿verdad? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba. Ah, pero ¿quién es tu Natanael? Es Bartolomé. Ahí dice por acá. Se le llamaba también Natanael. Dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿verdad? Él los conoce, él sabe cómo son ellos. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, Felipe y Natanael se conocen y es Felipe el que le dice, mira, este es Natanael. El Señor los conoce. Y entonces en Juan 6:70, ¿qué dice en Juan 6:70? Entonces allá aparece el Iscariote. Dice Jesús le respondió, no, oiga, a veces la palabra no es tanto por lo que nos diga, sino por lo que no nos diga. Entonces aquí dice, pues aquí estaba Judas el Iscariote y ya yo lo conocía, yo sabía que se me iba a traicionar. No, el Señor escogió a los 12. El Señor escogió a los 12. Y entre los 12 estaba Judas el Iscariote. ¿Verdad? En el 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. ¿Nosotros quiénes somos? Pues los discípulos, los apóstoles. Oigan, nosotros corporativamente hemos creído, ¿verdad? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, ¿qué pasa? Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros. Y ahí está, y dice, los 12. Entonces ya el Señor lo conoce, ¿verdad? Y uno de vosotros es diablo. Y todos se voltean, lo curioso es que todos se voltean a mirarse y tú eres diablo. Y uno de vosotros es diablo, es Satanás, ¿verdad? Belcebú, príncipe de las tinieblas, en medio de los 12. Entonces, eso es el conocimiento que tiene, pero el Señor también tiene el amor para cada uno de sus discípulos, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Es un emisario de amor. Pablo en justicia también redarguye. Entonces, amor y justicia van juntos, ¿verdad? Pedro, ¿cierto? Ese impetuoso Pedro que corta la oreja ya de Malco, ¿verdad? El sirviente de allá ese mismo Pablo, cuando canta 3 veces el gallo, niega 3 veces al Señor. Pero el Señor le dice, apacenta mis ovejas. Y el apacentamiento de las ovejas de Pedro nos llega a nosotros hoy. Así es. Como que él, ¿verdad?, recibió del Señor Jesús esa revelación preciosa de que allá se iba a edificar sobre una roca, se iba a edificar la iglesia, pero esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Ese conocimiento debemos tenerlo nosotros. Y reconocer en Pedro, ¿verdad?, que se hace una obra espiritual, no porque Pedro sea Pedro, mejor dicho, hubiera podido poner ahí a Hul, ¿verdad? Pero no sobre Hul se iba a edificar la iglesia, no sobre esa roca, sino sobre el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor, como el ángulo principal de la edificación. Estamos entonces
haciendo este seguimiento, el Señor capacita a sus apóstoles. En Hechos 17:6. Oiga, qué precioso que es Hechos 17:6. ¿Qué dice Hechos 17:6? Una cosa tan tremenda, tan hermosa que, oiga, ¿por qué no leo bien? ¿Por qué no se lee? Hechos 17:6. Dice en el 5, entonces los judíos que no creían, entonces estaban celosos, estaban disgustados, eran hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿A quién? A los seguidores de nuestro Señor. Aquí ya son los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, discipulando allá en medio de los judíos. Dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esto que trastornan el mundo, miren lo que dice, uno pasa sobre esa palabra, estos que trastornan el mundo entero. ¿Quiénes son? Los hermanos que estaban en la casa de Jasón. Estos que trastornando el mundo entero también han venido acá. Miren lo que yo les decía, la progresión geométrica de la expansión del Evangelio hace que se lance esta palabra, trastornando al mundo entero. La palabra del Señor, ¿verdad? Entonces allá en el templo de Diana, las estatuillas de plata se fundieron, allá los textos se quemaron, textos valiosísimos, ¿verdad? Porque el Evangelio estaba trastornando al mundo entero. Obra de apostolado, estructuración de la iglesia. Entonces, con Pablo vemos el desarrollo de esa estructuración de la iglesia, pero con el apostolado original vemos a hombres que ahí sí pueden tomar esta cruz, cójanla y sigan. Y ellos no rehusaron ese testamento, esa herencia del Señor. Ellos tomaron su cruz y siguieron la obra del Señor y vivieron, tomaron la copa amarga que no podían tomar antes, tomaron esa copa y la bebieron, y entonces a uno lo cogen y lo aserran, lo parten por la mitad, al otro lo crucifican boca abajo, al otro lo decapitan, al otro lo queman vivo, ¿verdad? Y al último, ¿verdad?, que pareciera que no iba a morir. A ese se le dio una revelación tremenda. Son los apóstoles del Señor, son los apóstoles del Cordero, son los apóstoles del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Puedo ser muy fuerte, pero ya las gafas, si no tengo las gafas, puedo tener muy buena vista, pero ya no. Hasta hace 15 días tenía mejor vista, ¿verdad? Pero ya ahora, si no tengo las gafas puestas, ¿sabes?, me arden los ojos. ¿Será que no voy a preparar? Casi que le digo a Daniel Andrés, prepara tú la enseñanza porque me están ardiendo mucho los ojos. Pero el Señor no quería que yo hiciera eso. El Señor quiere que yo me redarguya de mí mismo, de mi obrar, de mi accionar, para que yo pueda ser cada vez un siervo. Un siervo no es un rey. Un siervo es el que sirve. Y cada uno de nosotros, Isaac, le decía ahí quien, oiga, ojalá pueda ver lo que hay en el testimonio de su papá, predicando, evangelizando, ¿verdad? Porque tiene un don y no se esconde. La lámpara no se esconde debajo del almud. Yo no pongo la lámpara debajo de la mesa. No, la lámpara se pone encima para que se vea la luz. Y la luz es nuestro Señor, que es el que hace la obra. Su Espíritu Santo obrando en medio de nosotros. Hermanos, hay un texto del señor MacArthur, John MacArthur, se llama, ya se me olvidó el nombre del texto, 12 hombres comunes y corrientes. Texto muy precioso del Señor. Entonces, he tomado apuntes del señor MacArthur, pero básicamente me he basado en la palabra, ¿verdad? Y el Señor obró y obra, y yo le doy la gracia al Señor porque Él
está en medio de nosotros y nos toma y nos utiliza. Entonces disponernos, hermanos. Disponernos para la buena obra del Señor. Gracias, Señor, por esta obra preciosa que tú nos regalas a través de tu evangelio. Los apóstoles, Señor, hombres comunes y corrientes, que guiados por el Espíritu Santo de nuestro Señor, maravillosamente allá en Pentecostés, ¿verdad? Pedro pudo hacer un discurso que nunca hubiera imaginado en la vida Pedro que hubiera podido hacer ese discurso. Y toda la obra de la estructuración de la iglesia, obra de hombres comunes y corrientes como nosotros, de mujeres comunes y corrientes. Yo no pudiera imaginarme en mi vida si no hubiese tenido a mi mamá ahí al lado. No era más alta, así era, ¿verdad? Mi mamá era así. Oiga, pero mi mamá, y aquí estaba mi papá. Entonces, si era un riel grande, el otro era un riel pequeño, pero eran, de esencia, eran rieles. Y nos llevaban así. Cuando salíamos a caminar por las calles de nuestro barrio, nosotros íbamos a un lado de mi mamá y a un lado de mi papá. Y los dos daban directrices en nuestro hogar para que nosotros tuviésemos una vida que en el conocimiento de ellos era delante del Señor. Nos enseñaban a orar, nos enseñaban a reconocer que teníamos un Dios. Yo recuerdo mucho cuando salíamos del colegio, parecíamos unas palomas blancas de los pies a la cabeza, ¿verdad? Y íbamos en esa fila y nos llevaban, pero a Dios gracias que nos llevaron. Fue cuando llegó la droga, todo ese desbarajuste social que produjo. Y eso de una vez se manifestó en los aspectos sexuales, en la inmoralidad, en todo eso que generó cuando la bonanza marinera. Y detrás de la marinera vino la cocaína y el perico. Y cuál desastre generó eso en nuestra sociedad. Cada rato un queda muerto. Oye, ¿por qué yo no estoy muerto? Porque yo no fui drogadicto. Porque ahí estamos, ¿verdad? Seamos padres para nuestros hijos, seamos consejeros, esas personas que el Señor quiere que seamos. En nuestra casa hagamos trabajo de apóstol, demos a conocer a nuestro Señor Jesucristo y seamos para Él dolor grato, dolor de vida, ¿verdad? No dolor de muerte, no. Señor Jesús, le doy gracias al Señor por esta hora preciosa. Le doy gracias porque Él está obrando en medio de nosotros y Él hace una obra de edificación. Que esa obra de edificación se manifieste primeramente en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos. Amémoslo, ¿sí? Amémoslo como estos hombres amaron para poderse sacrificar de esa manera tan impresionante, ¿verdad? Que nos gratifica. Seamos apóstoles en nuestro hogar. Y el apostolado es una obra para el Señor, que el Espíritu Santo nos guíe y porque a veces tenemos que dar la varita, a veces tenemos, sí, claro, a mí me dio mi mamá, pero era mi mamá la que me daba la limpia, porque si mi papá que era como así me daba un manazo, pues me parte, ¿verdad? Pero no, era ella la que me daba lo que decimos nosotros, la limpia, cogía la chancleta y ta. Bueno, yo voy a contar esto. Resulta que al lado de la casa pasa un río. Y con los 36 grados, el río baja fresquito, el hielo se acaba de congelar en la nevada y pasa por ahí por la casa. Entonces uno quería estar metido ahí. A veces el río, ¿verdad? Es la compañía. Queremos estar metidos allá con los amiguitos más pupis, los más cool. Nos atraen con cositas. Oiga, ese río era precioso, tenía unos palos así, uno se tiraba ahí de cabeza. Pudiera pasar un palo por ahí, entonces uno quedaba con la cabeza roja. Puede ser que un amigo de esos, ¿verdad?, no le esté ofreciendo cosas. El otro día veía a un muchachito y entonces quería y le iba insinuando, ¿verdad?, una situación sexual abierta.
Y uno ve en los ambientes de formación que les toca vivir a uno en escena, ¿verdad? El homosexualismo, el lesbianismo, ¿sí? Y entonces la una ofreciéndosele a la otra, y entonces llega un muchacho y hay 10 muchachas y los 5 muchachos que están ahí se van en el traje del muchacho. Una obra aterradora que está haciendo. Y uno buenamente le puede decir, lo bendigo. Uno le puede decir, Señor, ustedes aprendices, abran los ojos. Ustedes tienen un proyecto de vida. Usted tiene un proyecto de vida. Allá Isaac tiene un proyecto de vida. Oiga, los niños, ustedes son un proyecto de vida del Señor, para el Señor. Los jóvenes son un proyecto de vida para el Señor, ¿verdad? Pero está el río fresco, frío. Y yo me duraba 5 horas en el río. Y llegaba con los ojos así como los tengo ahora. Incendiado porque estaba dándome agua todas 5 horas. Y me veía mi mamá y entonces me pasaba la mano así. Y la humedad le seca a uno la mano y parecía un tablero. Entonces, mi mamá se daba cuenta que estaba en el río. Y daba mi limpio. Y me prohibía que fuera al río. Pero era el río. Más de una vez pude haber quedado porque se hacen unos huecos debajo de las raíces y uno se mete por esos huecos. Y más de una vez pude haber quedado ahí. No nos damos cuenta de esas raíces. No nos damos cuenta, niños, jóvenes, ¿verdad? Los adultos, oiga, a los 50 años se volvió. ¿Cierto? No es solamente para los jóvenes. Tenemos responsabilidades en nuestros hogares. Como personas adultas que somos, asumamos esa responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros padres, porque ahora los hijos abandonan a los padres y los dejan tirados. Y muchas veces el abandono pues caritativo es pues llevarlo a un hogar geriátrico, pues si toca esa circunstancia porque los hijos no se apersonan de sus papás, pues sea compañero de su papá a un hogar geriátrico, vaya y acompáñelo, sea el que lo está llamando, no lo deje solo, abandonado, porque él fue para usted su soporte. Tu soporte. Los niños obedezcan a sus padres, porque ahí hay recompensa de parte del Señor. Amén. 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 Damos gracias al Señor. Gracias. Señor Jesús, en tu santo nombre, Señor, nos colocamos delante tuyo. Tú me has redarguido, Señor. Tú sigues obrando en mi vida. Y sigue obrando en la vida de cada uno de nuestros hermanos mayores, adultos, ancianos ya, los que vamos caminando a la ancianitud. Los jóvenes que tienen fuerza, Señor, multiplícale y guárdale esas fuerzas. Ayúdalos a perseverar, Señor, en tu obra preciosa. Que no nos hagamos apóstatas de tu obra, Señor. Que sigamos creyendo, incrementando nuestra fe y creyendo aún más y más y más. Señor, que tú estás y tú estás obrando en este mundo. Amén.